Es tan serio el periodismo colombiano que hasta memes publica en sus redes sociales. Además, analicemos esto. Antes de las elecciones, la campaña del miedo consistía en hacerle creer a los colombianos que si Petro ganaba, el país sería como Venezuela. A la fuerza, la derecha logró, a punta de discursos, hacer que en el imaginario de los colombianos la imagen de Venezuela se asociara con la imagen de Gustavo Petro. De hecho, si usted observa una portada como esta, notará de inmediato que aunque no hay relación alguna, pues no existe video, documento o publicación de Gustavo Petro en la que se demuestre su asociación con estos mandatarios, Semana sin prueba alguna lo vincula con ellos y llama al presidente el títere. Así, los colombianos creerían que Petro, tal como lo tituló Semana en aquella ocasión, está del lado del eje del mal junto a Rusia e Irán. Pero van 2 años y el país no se parece en nada a Venezuela y tampoco existen las famosas expropiaciones con las que querían asustar al país para que Petro no ganara las elecciones. Ahora bien, Nieto en su programa El Control una vez más quiso igualar a Petro con Maduro, pues este fue su titular. Con estos dirigentes nos parecemos cada vez más a Maduro. Cuando salió con el cuento de que Chávez le había hablado en forma de pajarito, Nieto le hace el control a la tragicomedia del gobierno Petro. Sí, la periodista pudo asemejar a Gustavo Petro con cualquiera, pero recordemos que esto no le sirve. La estrategia tiene que ser mencionar a Venezuela, a Cuba, a Maduro, a Chávez, a Putin, entre otros, para que tal vez la campaña que en Colombia se vino promocionando desde hace años siga teniendo el mismo efecto. Por eso no va a ser nada raro que nos encontremos con estos ataques tan directos para igualar a Petro con Chávez. Vicky dijo: estamos viendo la reencarnación de Hugo Chávez en Gustavo Petro, es que son calcados, una fotocopia. Y otra vez dijo: así empezó Chávez en Venezuela. Y en este artículo señalaron que una sede de Almacenes Éxito fue cerrado por Petro, por la DIAN de Petro, pues es la muestra de un régimen antiempresa. Pero lo que no dijo Vicky es que el Éxito no cumplió con su obligación de facturación electrónica, o lo hicieron sin cumplir todos los requisitos de ley. No es que Petro sea antiempresa, es que la empresa incumplió la ley y fue sancionada, pero esto no lo dicen. En fin, Nieto en su programa dijo esto sobre el presidente Petro: el gobierno potencia mundial de vida, que todos los días desafía los avances científicos de la humanidad y convencidos de que son los dueños de la verdad, en tan solo 24 horas dieron cátedra en 4 actos de cómo pasar por encima de la ciencia y el rigor técnico. Veamos el primer acto a cargo del presidente de la nación, Gustavo Petro. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza. El COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera. Allí se puso a darle clases al presidente y esta fue su científica explicación para refutar un estudio científico. El COVID no apareció por cuenta del cambio climático. En la Edad Media hubo una pandemia, la peste negra, que acabó con 3/4 de la población de Europa, por allá en los años 1300, cuando no había ni progres ni cambio climático. Es que las pandemias ocurren. Sí, en menos de 10 segundos supuestamente desmintió a Petro, pero en realidad no fue así, pues Petro no fue quien lo dijo. Las palabras del presidente están basadas en el estudio de la revista Ciencia del Medio Ambiente Total, traducida del inglés, realizado por la Universidad de Cambridge. El estudio ha revelado los cambios a gran escala en la vegetación de la provincia de Yunnan, en China y otras regiones, y es que los cambios en el clima crearon un entorno adecuado para que prosperaran muchas especies de murciélagos que viven en los bosques. El número de coronavirus en un área están estrechamente relacionados con el número de diferentes especies de murciélagos presentes, y se encontró que otras 40 especies de murciélagos se habían trasladado a Yunnan, albergando 100 tipos más de coronavirus transmitidos por la especie. Miren bien, el cambio climático durante el último siglo ha hecho que el hábitat en la provincia sea adecuado para más especies
especies de murciélagos, dijo el doctor Robert Beller, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge. A Nieto le recomendamos que para desmentir un estudio científico, al menos primero hay que leerlo y luego no basarse en su propia opinión o asemejar al COVID con la peste negra solo porque antes no existían los progres tal como lo dijo. Cuando no había ni progres ni cambio climático. Para refutar un estudio científico pudo haber citado otro, citar autores, investigadores o haber expuesto la tesis de otro estudio que rechazara el propuesto, pues así se debate en la academia, no con esto. Esta explicación podríamos aceptarla de un niño, no de alguien que trata de informar al país. Es que las pandemias ocurren. Por eso el mismo Petro respondió que cierta revista de extrema derecha piensa que frases como etnia cósmica o vanguardia del pensamiento o la hipótesis científica del grupo de Cambridge sobre coronavirus y crisis climática son delirios mentales, solo les falta leer un poquito. El problema de la extrema derecha es en realidad que es alérgica al pensamiento. Su eficacia consiste que en el mundo de hoy el voto se decide por el miedo y la calumnia. Ante lo expuesto por Petro, los medios quisieron caerle encima y hasta llamaron al científico colombiano que participó en el estudio, y aunque como veremos Petro tenía razón, medios como Blue Radio no iban a ceder tan fácilmente y por eso no lo iban a afirmar, sino que lo pondrían en duda diciendo la frase pero en medio de signos de interrogación. De hecho, Wilson Arias publicó un fragmento de la entrevista y esto le dijo a Néstor Morales, pero es que cada vez les pasa más. Ahora es el propio Néstor Morales quien nos ayuda a poner las cosas en su sitio. ¿Recuerdan cuando algunos ridiculizaban a Petro en campaña por lo del vínculo pandemia-cambio climático? Seguirá ocurriendo. Deleítense escuchando esto. Yo quisiera preguntarle, usted seguramente está al tanto de lo que dice el presidente citando a la Universidad de Cambridge. Como usted en sus mensajes en relacionar el COVID con la ganadería de carne. Yo, sin embargo, leí su estudio y ahí no vi que se mencionara ganadería. Entonces quiero saber, desde su punto de vista, ¿qué tiene que ver, qué relación hay, qué rol tiene la ganadería, el COVID, en la relación con los murciélagos? Pues que la ganadería también está en esa franja crítica entre ecosistemas naturales, donde hay patógenos a los cuales nosotros nunca nos hemos enfrentado, con animales domésticos de los cuales nosotros vivimos. Nosotros nos tomamos la leche y nos comemos la carne. Entonces allí, en esa interacción entre esos dos ecosistemas, el ecosistema natural y el ecosistema agrario, es donde se genera ese spillover que habla el presidente.